Muy buenas, soy el profesor Juan Pablo Moltó y es para mí un placer enorme estar con todos ustedes hoy hablándoles de algo muy importante, la salud mental, la medicina china, cómo la medicina china puede entender la salud mental. Esta conferencia la estoy emitiendo exclusivamente para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aprovecho para saludar a todos los que me están escuchando y a la directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, Marta Patricia Morfín Gallegos, y a todos los que estáis ahora mismo escuchando y haciendo posible esta conferencia. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar antes que nada, yo soy Juan Pablo Moltó, soy el director del Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas en España. Y deciros a todos los que me están escuchando que durante muchos años en México, porque esta conferencia es para mis amigos de México, hemos conseguido que la psiconeuroacupuntura, que es mi especialidad, sea una maestría universitaria. Esto lo hemos conseguido a través de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, la universidad que durante varios años estuvimos elaborando, junto con el equipo de profesores y doctores, que la psiconeuroacupuntura fuera una maestría universitaria dentro del marco conceptual de ciencias de la acupuntura. Y bueno, eso se consiguió. Y a partir de ahí, pues estamos desarrollando proyectos a nivel nacional, a nivel internacional, tanto en México como en cualquier otro país del mundo. Ahora, lo que tendríamos que explicar para que los que me estéis escuchando dentro de la salud pública podáis entender qué hace la acupuntura. ¿Okay? Primero que nada, nuestra especialidad, o donde nosotros estamos trabajando ahora, es lo que llamamos acupuntura integrativa científica. ¿Qué es la acupuntura integrativa científica? La acupuntura, cuando hablamos de acupuntura, nos estamos refiriendo a todas las teorías ancestrales de esta milenaria ciencia, que desde hace más de 2500 años que ya tiene registros escritos, pero que sabemos que es mucho más antigua, y que a lo largo de estos años, y de estos, años no, de estos miles de años, ha ido elaborando mucho material teórico que nosotros seguimos utilizando. Por ejemplo, usamos términos como chi, usamos términos como meridianos, usamos términos como bushing, shue, es decir, muchos términos que para la mayoría de los occidentales puede resultarles extraños. Sin embargo, todos esos términos, de ahí es donde viene la acupuntura integrativa, nosotros los integramos dentro de lo que es la ciencia moderna. Por lo tanto, lo que hacemos es toda esa filosofía ancestral, intentar entenderla bajo la biología moderna, bajo la medicina, bajo las ciencias de la salud, incluso bajo la física y todas las teorías que puedan de alguna forma ir explicando aquello que la medicina china durante miles de años ha ido describiendo. Por otro lado, cuando hablamos de científica, quiere decir que, al igual que cualquier ciencia, nosotros, los que practicamos acupuntura científica, tenemos que publicar y tenemos que estar en los mejores eventos a nivel académico para demostrar que lo que hacemos tiene validez académica y tiene validez científica. Sin ir más lejos, esta semana tuve el placer de poder publicar en una revista de impacto indexada una teoría que se llama hipótesis de la acupuntura a nivel molecular por estimulación de la GHK-Q. Bueno, son teorías que nosotros vamos presentando y vamos publicando, al igual que muchos papers que tienen que ver con la estadística, con la causística. Bueno, una vez dicho esto, nosotros tenemos que saber que la acupuntura no es una ciencia antigua que esté lejos de una conceptualización moderna. Por ejemplo, vamos a explicar. Cuando nosotros ponemos una aguja en el cuerpo, lo que estamos provocando, según la medicina china, es un estímulo que va a movilizar el chi y también la shue, y esto puede provocar modulaciones en los síndromes de la medicina tradicional china. Por ejemplo, yo puedo desbloquear el chi de hígado a través de las agujas para un paciente que tiene trastornos emocionales. Bueno, esto dicho así, para una persona neófita en la materia, puede resultar un poquito esotérico e incluso un poquito fantasioso. Bueno, tenemos que entender que nosotros utilizamos un diálogo ancestral, pero bajo conceptos totalmente modernos. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, cuando nosotros ponemos una aguja en el cuerpo, lo que estamos provocando siempre es una actividad psiconeuroinmunoendocrina. Por ejemplo, cuando yo pongo una aguja, estoy rompiendo tejido. Al romper tejido, estoy rompiendo células y las células, todos los orgánulos internos, se van a pasar al líquido intersticial. Por ejemplo, aparecerá ADN en el líquido intersticial, aparecerán dendritas,
mitocondrias, aparecerán partículas de Golgi, es decir, sustancias, ¿vale? O gránulos que normalmente no están en el líquido intersticial. Por ejemplo, las mitocondrias, ustedes tienen que saber que son bacterias que durante millones de años generan una simbiosis con las células eucariotas, pero que cuando son liberadas al líquido intersticial, mi sistema inmunitario la puede reconocer como una infección bacteriana. Por lo tanto, se va a activar los macrófagos, se van a activar los neutrófilos y en consecuencia van a liberar ciertas citoquinas, ciertos marcadores proinflamatorios que van a generar una respuesta inmunitaria natural. Por lo tanto, cuando yo pongo una aguja, lo que estoy haciendo es activar la respuesta inmunitaria. También natural, pero también adquirida. ¿Por qué? Porque ciertas células dendríticas generarán un estímulo a nivel de los ganglios linfáticos, estimulando los linfocitos T, los linfocitos B, etc. Esto es más complicado, pero yo quiero que ustedes entiendan que provocamos una reacción inmunitaria. Pero también a través del sistema nervioso estamos estimulando ciertos nocioceptores que van a modular también el proceso inflamatorio y el proceso analgésico, tanto periférico como central. Bueno, eso también es importante. Pero más importante es todavía que comprendamos que la acupuntura también va a provocar una reacción endocrina, precisamente por la estimulación de centros centrales que tienen que ver con la modulación del hipotálamo, la regulación del sistema neurovegetativo y la liberación de ciertos neurotransmisores que se convertirán en neurohormonas activando los ejes endocrinos. Por ejemplo, la acupuntura tenemos evidencia que puede modular, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el adrenal, el gonadal, el prolactínico, el tiroideo, y que todo esto puede ayudar a regular procesos emocionales vinculados a estrés y vinculados a un montón de patologías de componente emocional. Ahora bien, la medicina china, cuando estudia a un paciente, no lo estudia igual que lo haría un médico convencional. Como todos sabemos, los médicos lo que hacen es estudiar al paciente primero bajo una ficha clínica, una anamnesis, se determina una sospecha y a partir de ahí se elabora una batería de pruebas que pueden ser analíticas, pueden ser radiográficas, pueden ser de cualquier estilo, para confirmar la sospecha y poder darle a esa persona el nombre de una enfermedad. Por ejemplo, depresión mayor, fibromialgia, artritis reumatoidea, lo que sea. Bien, a partir de ahí es donde se elabora un protocolo terapéutico con fármacos. Ok, todo eso está muy bien y es una forma de ver la enfermedad, pero es una forma de ver la enfermedad desde el paradigma occidental. Para la medicina oriental no se estudian las enfermedades como tal. Es decir, para un acupuntor no va a estudiar si un paciente presenta una depresión o si un paciente presenta una fibromialgia. No. Primeramente, el acupuntor lo que tiene que hacer es una exploración también, igual que hace la medicina oriental, pero nosotros no buscamos la enfermedad, sino buscamos entender cómo funciona el chi a través de la teoría del yin y el yang y de los 5 elementos. Para que ustedes me entiendan, lo que estamos intentando entender es cómo está funcionando el sistema psico-neuro-inmunoendocrino. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la teoría de los 5 elementos estamos entendiendo la psico-neuroendocrinoinmunología. Y a través de la teoría del yin y el yang estamos entendiendo los mecanismos de alostasis. ¿Vale? Homeostasis no, alostasis, es decir, los mecanismos de autorregulación y ajuste al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando a un paciente le detectamos a través de los 4 métodos que tenemos dentro de la medicina oriental, que es la observación, la palpación, la interrogación y la olfacción, nosotros sacamos todos los datos que el paciente presenta y entonces los agrupamos en un concepto que llamamos patrón o en otras escuelas síndromes y, por ejemplo, podemos decir que un paciente que presenta depresión, decimos que tiene insuficiencia de, por ejemplo, yin de hígado o, por ejemplo, en otro paciente que también presenta depresión, puede ser que tenga exceso de yang de hígado. Otro paciente que también presenta depresión puede ser que tenga bloqueo lechi de hígado. Esto es muy importante porque si se da usted cuenta, una misma enfermedad, depresión, vamos a poner depresión reactiva, no depresión mayor, una misma enfermedad, en la medicina china puede evaluarse de diferentes formas. Esto es una forma de hacer una medicina individualizada, aunque también tiene un problema, es que cuesta hacer investigación cuando cada paciente puede necesitar un tratamiento específico en relación a la puntología que vamos a aplicar.
La medicina china es una medicina sistémica, mientras que no es mecanicista y es analítica, sino que trabaja en una teoría cibernética, en una teoría compleja, sistémica. Entonces, salvadas esas cualidades, el acupuntor, ¿qué es lo que va a hacer? Evidentemente, pongamos que un paciente tiene una depresión, la depresión la ha diagnosticado el médico o el psiquiatra, pero el acupuntor lo que puede evaluar es que ese paciente tiene una insuficiencia de yin de hígado. Ahora, ¿qué es una insuficiencia de yin de hígado? Una insuficiencia de yin de hígado es una distonía neurovegetativa, endocrina, inmunitaria de ajuste. O sea, es decir, el cuerpo se ajusta a través de la modificación tanto endocrina como inmunitaria como nerviosa a ese estrés que puede ser físico, químico, vírico o psicológico. Ese ajuste es lo que el acupuntor va a entender como distonía neurovegetativa, neuroendocrina o neuroinmunológica. Y una vez nosotros entendemos esa distonía, lo que buscamos es, a través de estímulos en acupuntura, pero también en fitoterapia, también pueden ser con chinchetas, con tachuelas, como llamáis ahí, con moxibustión, con muchas herramientas que tenemos, lo que buscamos es una modulación tanto inmunológica, tanto endocrina, tanto nerviosa e incluso fascial e incluso, bueno, por otras teorías como el electroma, lo que buscamos es que ese mecanismo de ajuste a ese estrés vuelva a su normalidad, ¿ok? Y a partir de ahí lo que buscamos es recuperar y restablecer la salud del paciente. Por lo tanto, es importante que entendamos que la medicina china no es un cuento chino ni es una medicina arcaica. No, es todo ciencia y todo modernidad. ¿Ok? Lo que pasa es que muchas veces lo que el público general conoce es la parte, vamos a llamarla, metafórica. La medicina china, a lo largo de muchísimos años, lo que ha hecho ha sido mantener toda esa parte tradicional. Y los chinos, evidentemente, hace miles de años, lo que buscaron fue una cosmovisión y evidentemente usaron metáforas pues, de hace 2000 años, no las que tendría. Ahora, por ejemplo, cuando estudias psicología, pues en la psicología cognitiva conductual, pues se utiliza la metáfora del ordenador de alguna forma para intentar explicar cómo funciona el cerebro, diciendo que el cerebro es una especie de hardware y de software, ¿no? El hardware estaría formado por la masa, donde tendríamos áreas del cerebro que tienen que ver con la procesación de datos, donde tendríamos zonas del cerebro que tienen que ver con el proceso de la imagen, del habla, y luego los software serían esos programas, ¿vale?, que sería la conciencia. Entonces, el ordenador sería el cerebro y la conciencia serían los softwares. Si os dais cuenta, estamos haciendo lo mismo que hacían nuestros ancestros. Utilizamos metáforas. Lo que pasa es que las metáforas de hoy en día, evidentemente, no son las mismas de hace 2000 años, porque hace 2000 años no podían decir que el cerebro era como un ordenador o como una computadora, básicamente porque no existían. Bien, la conferencia de hoy es sobre salud mental. Entonces, es muy importante cómo la medicina oriental entiende la salud mental. Para eso hay un concepto importantísimo que es el Shen. ¿Qué es el Shen? Mirad, este término es muy complicado de explicar en una conferencia, aunque yo no tendría ningún problema de hacer una conferencia específica sobre este término. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo fundamental. En la medicina china hay un concepto que es el Shen, que sería algo así como yo, como ustedes me ven, yo soy una cosa, ¿ok? Yo soy un ser humano, pero tengo una historia, ¿verdad? Tú eres otra cosa, eres otro ser humano y tienes otra historia, ¿verdad? Entonces, entre tú y yo generamos un nosotros, ¿verdad? El nosotros es una relación que no está en mí, que está en acción, en un proceso que se crea en relación a ese proceso que llamamos vida. Usted y yo formamos un nosotros. Yo no existo en relación a mi soledad. Yo siempre soy un proceso que es un proceso en activo con alguien o con el entorno. ¿Ok? Usted seguramente, por ejemplo, ha tenido una pareja, ¿vale? O un amigo, y usted cuando ha estado con fulanito, ¿cómo se comporta? Ha tenido pareja, ¿verdad? Con esa persona. Y luego si ha tenido otra pareja, ¿cómo se ha comportado con esa otra persona?
¿Verdad que no han sido exactamente igual? ¿Por qué? Evidentemente, yo sigo siendo el mismo, pero siempre es una relación lo que me genera mi conciencia. Eso se llama Shen. Y muchas veces en medicina china, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando del Shen, es decir, de cómo yo me relaciono con mi entorno y a partir de ahí, cómo yo voy a generar mis alteraciones, vamos a llamarlos, mentales. Bien, esto es muy complicado de explicar, pero yo quiero que entiendan que en la medicina china se cataloga todo en 5 elementos. Cada elemento, esto es muy interesante, cada elemento tiene una emoción, ¿ok? Vosotros no sé si sabéis que la medicina china tiene formas de catalogarlo todo. Tenemos el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua. En cada elemento también hay órganos y también hay emociones. Y esto es muy importante, porque los elementos es una forma de organizar de forma cibernética el cuerpo. Esos 5 elementos, muy importante, quiero que sepáis que tienen conexiones entre ellos. ¿Ok? Es ahí donde viene la teoría de la psiconeuroendocrinología, aunque ahora no pueda explicarlo aquí. Lo que quiero decir que las emociones en la medicina china son la forma en que podemos enfermar a nivel psicológico. Una emoción, evidentemente, no es mala. Una emoción no me va a hacer enfermar. Lo que me va a hacer enfermar es cuando esa emoción se cronifica. Os voy a poner un ejemplo. La emoción de la madera es la ira. Bueno, la ira podríamos decir que es mala, pero no, la ira es una emoción que ayuda al organismo a tomar medidas, a imponerse en el entorno, a poner límites, a salir de una situación peligrosa, ¿verdad? Ahora, lo que la ira, si se hace crónica, me puede generar mucho estrés y ese estrés puede activarme crónicamente ciertos ejes endocrinos, ciertas reacciones inmunitarias, etc. ¿Ok? Y ese estrés crónico es lo que me puede hacer enfermar, pero no la ira. Pero, ¿qué me provoca estrés crónico en la ira? Por ejemplo, la frustración. Cuando una persona está mucho tiempo frustrada, puede acumular mucha ira, mucha tensión y no puede liberar esa tensión psicosomática a través del sistema neurovegetativo y esto puede generar tensiones musculares y a largo plazo tensiones endocrinas y vegetativas e inmunitarias. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo, me han dicho que 20 minutitos de conferencia, con lo cual no me queda mucho tiempo. Voy a decir un ejemplo. Imaginaros que ustedes trabajan en un ambiente hostil y que vuestro jefe os humilla, ¿ok? Vuestro jefe os humilla, os insulta. Bien, si tu jefe te humilla, tú evidentemente te enfadas y entonces generas una activación de la lucha o huida, una activación de ira, ¿vale? Que te prepara para luchar y huir, igual que el miedo. Entonces, si tú quieres luchar, generas toda una actividad simpática en los músculos de lucha, es decir, cuello, masetero, brazos, hombros, para luchar. O, si quieres huir, generas toda la tensión en la zona pubococigia, glúteos y piernas para huir. Pero no luchas y no huyes. ¿Por qué? Pues no luchas y no huyes porque es tu jefe. Y no quieres decirle lo que sientes porque piensas que te puede echar y tú necesitas el dinero para mantener a tus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que reprimes esa tensión, generas esa activación simpática que se acumula en los músculos de activación. Ahora, no pasa nada si eso es un día, pero si estos son muchos días, vas generando un aumento de tensión en unos meridianos muy interesantes que la medicina china llama tendinomusculares. ¿Y qué sucede? Pues que aparece, por ejemplo, si lo que querías era luchar, aparece tensión en el cuello, tensión en los maseteros, masticas por la noche, te cargas los dientes, mucha tensión en el cuello, te mareas, vértigos, etc. Lo que estás teniendo, evidentemente, es un trastorno emocional porque no estás liberando esa emoción. Según la medicina china, esto te puede llevar a trastornos físicos. Ahora, cuidadito, porque si esto se acumula, toda esa tensión que en un principio se puede acumular en lo que nosotros llamaríamos meridianos tendinomusculares, puede afectar posteriormente a los meridianos principales. Aquí se va a producir distonías neurovegetativas, una hiperactivación simpática, hipoactivación parasimpática o al revés.
puede aparecer otro tipo de patologías con otro tipo de alteraciones neurovegetativas. Y esto es lo que la medicina china te catalogará como bloqueo de chi de hígado, exceso de yang de hígado, etc. Y seguramente si vas al psicólogo o al psiquiatra, el psiquiatra pueda evaluar que usted lo que tiene es ansiedad. ¿Ok? Usted tiene ansiedad, tiene un trastorno de ansiedad y le va a dar pues, una benzodiazepina o algún tratamiento ansiolítico. Mientras que el acupuntor lo que va a hacer, intentar hacer, es regular la activación neurovegetativa. Hay puntos que sabemos que pueden estimular el parasimpático para frenar el simpático, por ejemplo, el TTS de estómago, el Susan Lee. Muchos puntos que lo que hacemos es modular la respuesta inmunitaria, respuesta neurovegetativa. Ahora, ¿qué sucede si el paciente continúa con el estrés y no va ni al acupuntor, ni al psiquiatra, ni hace nada? Pues que toda esa tensión, que en un momento fue miofascial, de medianos tendinomusculares, que posteriormente se fue modulando por una reacción neurovegetativa de ajustes, ¿ok? También afectará posteriormente a los ejes endocrinos y entonces empezaremos a tener también modificaciones endocrinas, activación de, por ejemplo, pues no sé, el cortisol de forma crónica y las catecolaminas como la norepinefrina, la adrenalina, etcétera. Y todo esto que puede producir, pues a largo plazo también una merma inmunitaria. Y el paciente pues, puede tener infecciones recurrentes, una respuesta inmunitaria anómala e incluso una hiperactividad inmunitaria con predisposición a inflamación crónica, predisposición a, no sé, inflamación intestinal, permeabilidad aumentada, generación de patología autoinmune o, todo lo contrario, una inmunosupresión prolongada con pues, aumento posiblemente de células tumorales y puede al final pues, acabar generando un tumor que evidentemente, el tumor tiene que ver con factores mutacionales, químicos, víricos, físicos, químicos o víricos, con mutaciones en genes que tienen que ver con la expresión de la división, genes oncogenes, protoncogenes, todo lo que tú quieras, pero no recordemos que el sistema inmunitario, a través de las natural killer y los linfocitos CD8, está capacitado para localizar las células tumorales y eliminarlas. Ahora, si durante todo ese estrés sostenido tu sistema inmunitario cada vez es más inmunodeficiente, pues evidentemente esas mutaciones que todos tenemos, que por desgracia vamos acumulando, pues pueden pasar los filtros inmunitarios y podemos incluso acabar generando o incentivando este tipo de enfermedades. Por lo tanto, la salud mental, la medicina china la entiende desde un sistema totalmente complejo, totalmente sistémico, y podemos tratar básicamente casi todas las enfermedades, porque para nosotros no existen las enfermedades, sino podemos modular todas las expresiones psico-neuro-inmunoendocrinas. La psiconeuroacupuntura, que es la especialidad que nosotros trabajamos, ¿qué hacemos además de aplicar acupuntura? La psiconeuroacupuntura lo que hace es entender todos estos procesos bioenergéticos y psiconeuroinmunoendocrinos y neurocientíficos, por supuesto, y una vez se integra todo este conocimiento desde un paradigma científico, desde una acupuntura integrativa, desde una acupuntura que entiende la respuesta inmunitaria, nerviosa, endocrina, linfática, instaura a esas emociones, hemos dicho que hay 5 emociones, yo solamente he hablado de la madera. La madera, ira, pero luego está el agua con miedo, está el fuego, ¿vale? Con alegría, está la tierra con asco y está el metal con tristeza. Y cada emoción tiene una pasión, ¿ok? La psiconeuroacupuntura es la ciencia que se centra en la modificación de las pasiones a través de 5 psicoterapias, que cada psicoterapia está vinculada a una pasión. Y entonces, ¿qué hacemos con el paciente? El paciente, una vez viene al experto en psiconeuroacupuntura, el psiconeuroacupuntor le hace su anamnesis y lo tumba en la camilla y le inserta diferentes agujas, porque las agujas lo que van a ayudar es a liberar la tensión psicosomática, a liberar las corazas caracteroanalíticas, es decir, a soltar toda esa estructura caracterial que tiene que ver con la tensión miofascial, que el paciente, en un estado de liberación psicoemocional, será intervenido a través de las 5 psicoterapias. Esto es muy importante porque la psiconeuroacupuntura le hace sentir
lo que está viviendo al mismo tiempo que lo está integrando a través del verbo y del listening, ¿no? Del darse cuenta de lo que está sucediendo en tiempo real en relación a la experiencia terapéutica. Esto es una técnica muy integrativa, una técnica muy sistémica, que lo que busca es unir la psicoterapia contemporánea, no la psico, sino varios tipos de psicoterapia contemporáneas, adaptadas, por supuesto, a la filosofía oriental, dentro de un marco oriental, para ayudar al paciente a que sienta y pueda integrar todas sus alteraciones psicoemocionales o sus trastornos neuróticos e incluso psicóticos, aunque el paciente psicótico va a necesitar seguramente una intervención más compleja. Pues me habían dicho que tenía 20 minutos, creo que llevo ya 25, 26. Ha sido un placer desde aquí, desde España, colaborar con el desarrollo de la acupuntura a nivel internacional, en México, en la Universidad Michoacana. Os mando un placer desde Alicante, desde el Mediterráneo. Estamos al ladito de, para los que no conozcáis la zona donde vivo, muy cerquita, en la parte del Mediterráneo, en la parte de donde está Barcelona, que seguro que conocéis más Barcelona hacia el sur, a mitad camino entre Barcelona y Andalucía hasta Alicante, que también tiene mar. Así que bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias por haberme permitido estas palabras con ustedes y estoy abierto para más conferencias más específicas de lo que ustedes quieran. Un abrazo y nos vemos.